Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos ves. Sin conflicto no hay enfermedad. Hoy quiero presentarte una parte de una temática que yo manejo dentro de mis programas, dentro de mis talleres, teletalleres, dentro de este programa de prosperidad, coaching y PNL que se llama Sin conflicto no hay enfermedad. Y quiero presentarte la perspectiva de la biología, desde cómo la biología comprueba que si no hay un conflicto no existe la enfermedad. Tal vez creas en esto, tal vez no creas en esto, voy a intentar explicártelo de la manera más sencilla. Si eres de las personas que está en contra de la medicina germánica, biomagnetismo, PNL, psicología, hipnosis, etcétera, cierra este video, no es para ti, no es información que a ti te sirva. Simplemente hagamos el cumplimiento bíblico de libre albedrío. Tú tienes libre albedrío de creer lo que quieres creer y nosotros tenemos el libre albedrío de creer lo que queremos creer. Entonces, bienvenido a esta información. Si eres de las personas que quiere conocerla, quiere saber cómo sin conflicto no hay enfermedad, y bueno, pues esa es la idea. Hoy te quiero hablar de la parte biológica, está también la parte física, la parte mental, está la parte emocional, y hay varios médicos. Está la medicina antroposófica, la medicina cuántica, la teoría de la mecánica cuántica, la teoría de las partículas subatómicas. Hay un montón de cosas, el entrelazamiento cuántico, cosas que ha ido estudiando diferentes ciencias que hoy se conjuntan y nos permiten comprobar cómo sin conflicto no hay enfermedad. Entonces, esta información es para las personas que les interesa conocer un poco más esto, con la mente abierta, con la mente dispuesta. Tienes derecho a, después de ver el material, después de ver la información, a no tomar como una verdad lo que te voy a compartir. Sin embargo, también tienes el derecho a hacer cambios en tu vida. Entonces, bueno, pues bienvenido. Yo soy Luis Alberto García, soy Master Coach con PNL. Bienvenido al mundo del coaching con PNL e hipnosis. Bueno, mi nombre ya te lo dije, así que vamos a avanzar. Tengo diferentes certificaciones. Mi apodo es ingeniero, porque pues originalmente mi carrera es en sistemas computacionales. Sin embargo, después me adentré al desarrollo humano, la psicología gestal, la programación neurolingüística, las neurociencias, la hipnosis. Soy neurocoach, estudié bioneuromoción. Entonces también tenemos varias formaciones. Y nuestro objetivo de este programa de Prosperidad Coaching y PNL es proporcionarte las más poderosas herramientas de reprogramación mental y emocional que te lleven al éxito por la vía más rápida y sencilla. Tanto para tu salud, para tu economía, para tus relaciones de pareja, para tu profesión, para las ventas, para el marketing, para todo aquello que tú puedas y quieras aplicar en tu vida. Entonces, este es nuestro objetivo y quiero pedirte que pongas tu atención con todos tus 5 sentidos en este teleseminario, porque vamos a compartirte cosas muy importantes y muy interesantes. Sin conflicto no hay enfermedad. Está a propósito que no tiene la H, porque es como ay, ¿no? De dolor. Y vamos a hablarlo desde la biología. Un poco desde la biología, no me voy a profundizar tanto tampoco, porque yo sé que esto es para un público más general, para un público con un poco menos de especialidad en las ciencias, o al menos a mí la biología fue algo que no me gustó en la escuela. Ya después lo he venido aprendiendo, la anatomía y eso, pero fue algo que originalmente no me gustó, ¿no? Y después lo vamos trabajando. Entonces, he reflexionado mucho sobre cómo plantear este teleseminario por el tipo de público al que vamos, que es un público más genérico. A veces es un público que incluso no estudió universidad o así, que tampoco es hacer de menos a nadie. Nadie es menos, nadie es más. Simplemente es por la información que ya nosotros tenemos, que no es tan especializado, que no es tan avanzada en la parte de las ciencias, ¿no? De hecho, de repente hay gente que sin tener tampoco información científica, sin tener tampoco información especializada, pues hacen comentarios, observaciones y todo. Y está bien, siempre y cuando también fundamentemos con más información, sobre todo con experiencia. Entonces,
Lo que te voy a compartir es algo que se llama Nueva Medicina Germánica, la desarrolla el doctor Hammer, y este doctor dice que la medicina germánica podría ser enseñado en tan solo 2 días. O sea, es algo tan simple, es algo tan sencillo que pueden ser enseñado en solamente 2 días de capacitación, de formación. La parte de la medicina germánica, no estoy hablando de la medicina alópata, en sí de todas las ciencias de neurociencias y todo lo demás, no. La parte de la medicina germánica, con las 5 leyes de hierro, como las maneja el doctor Hammer, ¿no? Entonces, estas leyes, que son las que él agrega a la medicina, de ninguna manera se está descartando la medicina, lo agrega a la medicina, son 5 leyes fundamentales muy simples, muy sencillas de aprender. Hoy te voy a explicar 2 nada más, por cuestión de tiempo y por cuestión de que son las más fáciles de entender y que son con las que realmente ya entiendes mucho de lo demás, ¿no? Por este momento. Entonces, tal vez la respuesta sea inherente al concepto mismo de la revolución. Para que un nuevo descubrimiento sea de la evolución, para que un nuevo descubrimiento salga a la luz, conviene que los tiempos estén maduros en el momento en el que se dé a conocer esta nueva información. Por ejemplo, ¿qué habría ocurrido o qué ocurriría si pudiéramos ir en el tiempo y darle un automóvil a un cavernícola? No, sería no útil para él, no lo entendería, no sabría qué hacer con el automóvil. Y bueno, esta información también viene saliendo paso a paso en los momentos que son necesarios y hacia las culturas más adecuadas ya o más preparadas para esto, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya es mucho más manejado que la persona que se enferma tenga el psicólogo, tenga el nutriólogo y tenga el médico. Aquí en México todavía no, o en Latinoamérica todavía no. Sin embargo, la otra vez había una convención de médicos, médicos, y decían que estaban atendiendo, uno de ellos explicaba que había estado tratando a una mujer para embarazarse, a una señora, y no se embarazaba, y no se embarazaba, y no se embarazaba, hasta que él lo manda al psicólogo, y después de que lo atiende el psicólogo regresa y la vuelve a tratar, y entonces ahora sí se embaraza. Fíjate, en una convención de médicos aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces los médicos, este médico exponía en su ponencia que qué tanto podría estar influenciando la parte mental, la parte psicológica, a que esta mujer o las mujeres se embarazaran o no. Y de hecho presentó varios casos, o sea, los mismos médicos ya están como tomando esa conciencia o se están dando cuenta de que algo hay, algo hay. Bueno, esta información está llegando a manos y a las mentes de los médicos. De hecho, la medicina antroposófica es desarrollada por los mismos médicos. Entonces, bueno, esto va ocurriendo así. Cuando haces algo, tienes en contra a todos aquellos que hacen lo mismo. Suele suceder. Tienes en contra a todos aquellos que hacen lo contrario y tienes en contra a todos aquellos que no hacen nada, ¿no? Por eso les comentaba desde un principio, si es una información en la que tú pudieras estar en contra, cierra el video, no hay problema, retírate de este material, no hay problema. De todas maneras, si comentas algo que no va con la educación y el respeto que yo te brindo, te voy a bloquear, punto. Sin embargo, si tú quieres saber más de esto, pues continuamos con esta información. Te puede ser de mucha ayuda para tu situación de salud. Y bueno, hace muchos, muchos años los habitantes de las llanuras, esto es como un análisis, que estas personas se levantaban al amanecer para ir a trabajar a los campos, miraban el cielo, ¿sí? Suponiendo que no hubiera niebla, veían ascender y desplazarse paulatinamente por el este una magnífica bola de fuego en aquel tiempo. Hoy todavía se ve, ¿va? Delante de ellos ningún obstáculo, salvo alguno que otro árbol más allá del cual la pista se perdería en el infinito. A medida que pasaban las horas, el Sol describía su órbita y el ocaso señalaba la hora del regreso. La jornada había terminado. Tras la cena, un rápido vistazo para ver qué tiempo haría al día siguiente.
la luna, los miles de millones de estrellas, cambiaban con el paso de los días. En aquel tiempo era la forma en la que se podía interpretar o estudiar cómo iba a estar el tiempo. No existían aparatos como los hay el día de hoy, ¿verdad? Entonces, todo daba vueltas en torno a esta gente en la llana extensión infinita. Luego, un hombre lleno de interrogantes y convencido de poder dar con las respuestas, ingeniándose él con unos trozos de cristales, consiguió reunirlos en un tubo largo y en ese momento aparece el primer telescopio. Lo pone en un tubo de madera y al reunirlos logra ver hacia la bóveda celeste, hacia el espacio exterior, y este amigo, que su nombre era Galileo Galilei, en ese momento se da cuenta que la Tierra no era el centro del universo. No era la Tierra la que era el centro, sino que el Sol era el centro de nuestro planeta. La Tierra giraba alrededor del Sol. Y en ese momento la ciencia, que no estaba tan abierta a escuchar esta nueva información, o no era su momento, lo quieren matar, lo quieren hacer tomar la cicuta para que se mate, y entonces él tiene que como desmentirse, que no fue desmentirse, decir estoy equivocado para que no lo mataran y entonces pudiera seguir viviendo. Ya cuando se va a morir lo deja por escrito y dice, ahora sí chinguense, me vale cacahuate, ya no me pueden hacer nada, ¿no? Y entonces hoy día, bueno, tenemos claro que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, y aún así nuestro sistema solar tampoco es el centro de la galaxia, mucho menos del universo, ¿no? ¿Cuántas veces la ciencia en la que tú crees se ha equivocado? Cuando creyó que la Tierra era plana, cuando creyó que el átomo era indivisible, cuando creyeron que no se iba a poder transmitir la voz en el aire, cuando han creído que no se podía viajar más rápido que el sonido, que no se iba a poder volar, que no se iba a poder llegar a la luna. Y no estoy diciendo que la ciencia no sirva, ojo. Lo que estoy diciendo es que la ciencia también está en constante evolución, en constante desarrollo, en constante aprendizaje. No te puedes llamar científico no te puedes llamar científico o analítico si no te abres a recibir información nueva. Y no te vas a desarrollar si no te abres a recibir información nueva y a comprobarla. Más que otra cosa, comprobarla. Hay grupos que simplemente son dogmatismos, están dogmatizados, rechazando cualquier cosa que llegue que no cuadra con ellos. Igual que las mamás que dicen que para cocinar primero se fríe la cebolla y después la carne, o tienen un orden tan específico que no aceptan cocinar de una forma diferente. Me imagino que conoces alguna mamá de ese tipo, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces la ciencia no quiere decir que la ciencia sea obsoleta, no nos sirva, no sea útil, sino que simple y sencillamente la ciencia está en constante cambio, en constante evolución, en constante aprendizaje. Hay ciencias que descubren cosas que no descubren otras ciencias, hay científicos fuera del ámbito, fuera de un ámbito que lo descubren a través de otro ámbito, cosas de algo ajeno a su materia, y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo que importa es tener la apertura, tanto mental, emocional o de observación, para adquirir nueva información. Y yo te comparto lo que he estudiado y lo que yo he comprobado con la gente que atiendo. El doctor Hammer, Rick Georg Hammer, que nace en el año 35, hijo ahí de pastor y de una madre de Florencia, de su mamá era de Florencia. Este amigo se doctora en teología, física, medicina y se especializa en psiquiatría, neurología y medicina interna. Lo que yo te voy a compartir es algo de un médico que está respaldado, que estudió esto, que lo desarrolló y después lo comparte, ¿no? Tú puedes llegar a formarte en esto de la medicina germánica también. Puedes llegar a estudiar y certificarte en esto, ¿no? Existen muchas formas de hacerlo. Entonces, él era médico, era psicólogo, era teólogo, físico, neurólogo, y él
es el que va desarrollando esta parte de la medicina germánica. Como todo en la vida, como muchos de nosotros, le pasa algo, su hijo lo hieren de un tiro y después de algunos días de estar en agonía, el hijo muere y entonces a él se le dispara un cáncer, se le produce un cáncer en uno de los testículos. Él como médico, en ese momento, con su información de médico, con su información de ciencia científica, no piensa, no atribuye que pueda ocurrir que el estado emocional le causara el cáncer. Igual que cualquiera de nosotros, no cree que haya ocurrido eso. El médico le dice: Hammer, tiene usted un cáncer, tiene una posibilidad entre 5 de salir de esta, o sea, se va a morir. Una de 5 a que se muera. Bien, quiero hablarte de la innovación. Voy dándote extractos de información para ir llegando a la parte que quiero explicarte. Es para tener un poco de antecedentes y puedas validar la información que te estoy dando. La medicina alternativa o no traumática se limita con frecuencia a recurrir a soluciones terapéuticas sobre las mismas bases que la medicina moderna. La enfermedad, o sea, la creencia de la medicina es que la enfermedad es algo feo, que la enfermedad es algo malo, que la enfermedad es algo insensato, que es un peligro, que enfermarse es un peligro, y la única solución al momento que creen eso es eliminarla eliminarla suave o violentamente. Al creer que la enfermedad es un enemigo o al creer que la enfermedad es algo malo que te está destruyendo, en ese momento los médicos tienden a que la mejor solución es destruir eso, ¿no? Eliminarlo. Hoy te estoy hablando de la parte biológica, mañana te voy a compartir la parte del lenguaje, la parte mental, la parte emocional. Vamos a continuar con esto. En cambio, según Hammer, se abre a algo totalmente diferente y contrario. La enfermedad, en realidad, según Hammer, y ahora te voy a explicar los ejemplos, según él, es una forma en la que el cerebro maneja el trauma porque se ha programado para una supervivencia. La mente ha creado patrones o formas de supervivencia como especie que somos, ¿no? Yo me podría ir un poco a la parte de si Dios, siendo perfecto en su magnífica perfección, no se le ocurrió generar procesos de autosanación. Podría quedarme por ahí, ¿no? Pero no voy a meter a esa parte el día de hoy. Entonces, según esta innovación del Dr. Hammer, una vez que tú resuelvas el trauma, el cerebro invierte el orden y el individuo pasa a una fase de reparación. Viene antes una parte de conflicto y luego pasa a la parte de la reparación. Descubrir el sentido de las enfermedades es algo más apasionante y fructífero que puedas imaginar. No se trata de creer en Papá Noel, tampoco se trata de eso, sino de desarrollar un velo sobre cómo funciona el ser humano, cómo funciona. Si cuando te cortas cicatrizas, piensa para qué sirve la cicatriz. Si te das cuenta, es una parte de la piel que se hace dura, se hace gruesa, y precisamente esa cicatriz es para evitar que te vuelvas a cortar ahí. Tu mente, tu cuerpo, más bien tu cuerpo biológicamente está tratando de que no te vuelvas a cortar en ese mismo lugar, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo de manera biológica. Entonces, según Hammer, se configura en 5 leyes fundamentales. Nuestro proceso biológico tiene 5 leyes desde la perspectiva del Dr. Hammer. Igual y mañana pasado te voy a compartir la perspectiva de otros médicos, ¿no? La medicina cuántica, la medicina antroposófica y otras más, ¿no? En su experiencia directa, él se basa en su experiencia directa de que él mismo tuvo cáncer y él mismo reconoce desde dónde era la raíz. Número 2, él mismo observó más de 20,000 casos de patologías distintas. Él mismo observó eso. Si tú quieres comprobar o descalificar esta información, dedícate a observar 20,000 personas en los que puedas comprobar esto, ¿no?
Entonces, desde la verruga al SIDA, desde la psicosis a la leucemia, pasando por la esclerosis en placas y diabetes, buscando cada vez el denominador común, que era el trauma causal. En mi caso, yo he vivido esta experiencia con mucha gente, me ha tocado gente que la raíz de su diabetes, la raíz de la diabetes que tenía, era para que su hijo le pusiera atención, ¿no? Y en cuanto tomó conciencia de eso, ¡pum!, se elimina, ¿no? Se elimina la diabetes, así literal. He tenido raíces en donde las personas, por ejemplo, el dolor de cabeza es porque alguien en su vida es un dolor de cabeza. O, por ejemplo, personas que tienen presión alta porque quieren que alguien se vaya de su vida, quieren sacar a alguien de su vida, o que se largue de su vida, que deje de estar fregando. Otra persona que tenía psoriasis, problemas en la piel, que era porque ya no quería ser tocada por su esposo, ya tenían 8 o 9 años que ella lo corría, no quería ni verlo, y entonces para que no la tocaran, su cerebro, tratando de protegerse, genera una psoriasis, ¿no? Y así, infinidad de casos desde hace algunos años que me dedico a esto, y que cada persona que ha venido, que los mismos médicos, ¿sí?, los mandan a tratarse la parte psicoemocional. Así han llegado, ¿no? Pero mujeres que no se podían embarazar, que van a México y todo a intentar, y que hacen la fecundación artificial y eso, y aún así no pega cuando se los implantan, o cómo sería, se me escapó el nombre, no pega. Entonces los mandan a tratarse psicológicamente, y han venido conmigo, y de una vez que se tratan aquí, regresan a vivir el proceso ya de forma efectiva, ¿no? Entonces son casos que yo he atendido personalmente. Lógicamente no te puedo decir nombres, datos de la gente, es información confidencial, son clientes y hay una secretía. Sin embargo, me ha tocado vivir todo eso, ¿no? Claro que tampoco el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. La FDA dice que el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, el otro 15% sí son de infecciones. Entonces, según el doctor Hammer, bueno, él lo basa en una, en que él tuvo cáncer, dos, en que él se dedicó a investigar como médico. Yo no soy médico, no soy biólogo, yo tengo más la parte de la experiencia psicoemocional, ¿ok? Tampoco pretendo tomar un título que no es mío. También lo basa en el estudio de la evolución de la primera célula destinada a convertirse en un individuo complejo. Esos son los fundamentos que él sigue. Y para que esta hipótesis se convierta en una ley científica, tiene que ser comprobado por muchos científicos más, no solamente por el doctor Hammer. Entonces, en su momento, en aquel tiempo, otros médicos se unen a comprobar, a hacer pruebas, a hacer experimentaciones, a hacer observaciones de lo que el doctor Hammer comentaba, ¿no? Y muchos otros médicos lo empiezan a corroborar y a comprobar y a vivir como algo que ocurría en sus clientes. Les digo, no es el 100%, ¿sí? Sin embargo, tampoco quiere decir que no influye. Entonces, desde hace miles de años, la humanidad ha experimentado que en definitiva todas las enfermedades tienen un origen psíquico, lo cual es ya una verdad científica sólidamente establecida en el patrimonio del saber universal, y tan solo la medicina moderna hace de nosotros seres animados un montón de fórmulas químicas. A cada uno de nosotros nos convierten en bolsas de bioquímicos, ¿no? de sustancias artificiales. Si gustas, bueno, hay muchas alternativas, igual y también la medicina natural, los chochitos que le dicen, y otras alternativas más, ¿no? Nada más asegúrate que sean profesionales con una vasta experiencia. Yo no entro a la parte médica, no estoy diciendo esa parte. Entro a la parte psicoemocional. Jamás quito ni pongo medicamentos, jamás. Eso no está en mis manos. Mi carrera es el coaching con PNL. La gente siempre va a estar bajo la supervisión de su médico, aunado a llevar un proceso de ayuda psicológica. Y el médico es el que va a ir evaluando
conforme va cambiando su dosis, ¿no? Las 5 leyes nacen con el conocimiento mismo de la vida y quedaron grabados en el código genético de todo el organismo, según dice Hammer. Quedó grabado en el organismo de las plantas, de los animales, del hombre, según las mismas leyes biológicas. Entonces, a la primera ley, el doctor Hammer le llama la ley del hierro, ¿no? La ley de hierro del cáncer. El trauma es el detonante. Fíjate cómo lo explica él, te lo comparto, te digo, desde un principio he estado como tratando o estuve mucho pensando esto de cómo irlo planteando de manera que fuera muy sencillo, porque pues hay mucha gente que ve esta información, que no somos buenos en la biología ni somos buenos en la medicina. Yo he tomado cursos, he tomado diferentes cursos y he ido adquiriendo esta información, ¿no? Y lo he vivido con la gente. Como les digo, no me involucro a la parte médica, solamente a la parte psicoemocional, y es la parte que yo hago con la gente que viene conmigo. Y siempre va a estar bajo la supervisión de su médico, ¿no? Ahorita mismo estamos ayudando a una niña con leucemia, a sus padres y a esta niña que se llama Padme, por ahí lo has de haber visto en mis páginas, todos por Padme. Estamos haciendo las dos partes. Bueno, yo estoy haciendo una parte. Yo estoy haciendo la parte mental, emocional, energética de la familia, y la niña está allá con el médico. Tampoco cometan ese error, porque luego la gente piensa que al ir a tratarse psicoemocionalmente ya debe dejar sus medicamentos. El cuerpo es cuerpo, y yo lo comparo con esto. El carro necesita diferentes especialistas. Necesita un electricista para ayudarle a esa parte, para checar la parte eléctrica, los faros, el estéreo, el encendido, cosas así. Está el hojalatero, que ese cuate arregla las partes de la hojalatería, ¿no? Está el mecánico, que ese amigo arregla las partes del motor y otras cosas que tengan que ver con la parte mecánica. Y aún así también está el talachero, que es el que parcha la llanta, y así sucesivamente. Podrían haber uno o dos más profesionistas: el tapicero, el que pone los cristales, el parabrisa, el que arregla la manigueta esa para subir o bajar el cristal. Hay diferentes profesionistas que atienden el mismo coche, fíjate. Entonces hay que tener claro que tú como humano también hay diferentes profesionistas que van a atender la parte de tu cuerpo. Ya ves que hay especialistas en la vista, en el oído, en la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces también tendríamos que pensar en que hay que atender la parte emocional, la parte nutricional, ¿no? Y no sé qué otras más, por ahí. Igual y tú me ayudas a pensar en qué otras partes más tendríamos que estar atendiendo. La parte espiritual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, lo que dice esta ley es que toda enfermedad es causada por un trauma emocional que nos toma desprevenidos, o sea, que te toma por sorpresa y contrariadamente, o sea, te contraría con la situación que estás viviendo, y es un trauma que vivimos en la soledad, solos, y que no sabemos cómo resolver. Fíjate, toma en cuenta esto. Para que sea un trauma emocional, tiene que ser algo que te toma desprevenido, que te contraría, que lo vives solo y que no sabes resolver. Si uno de estos 4 no ocurriera, no se engancha como trauma, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ir detallando más. La intensidad del trauma, la connotación de la emoción sentida cuando se ha producido, van a determinar el área del cerebro que afecta el organismo correspondiente y la gravedad de la enfermedad. Con el fin de preservar la especie, el hombre ha desarrollado con el paso del tiempo programas biológicos de supervivencia que están grabados en el cerebro y en las células. Te voy a dar algunos ejemplos para ir concluyendo. Entonces, por ejemplo, un campesino que va a trabajar bajo el sol, vendimiando, ¿no? Trabajando en el campo, su piel se enrojece por los rayos solares, pero una vez que regresa a su casa, durante la noche su cerebro da la orden de poner en circulación algo que se llama melanina, y de esa manera comienza algo que nosotros conocemos como bronceado.
Este bronceado se produce para proteger la piel y que no corra peligro de quemarse de los rayos solares. Se trata de un proceso biológico programado automático. O sea, el cerebro ordena que se produzca la melanina, para que te proteja de los rayos solares, para que la piel se haga oscurita, rojita y te proteja de los rayos solares y no sufras otro daño. Eso es lo que ocurre. Eso es el bronceado. Entonces, te voy a explicar con una mamá león. La leona tiene sus cachorros, pare sus cachorros, o sea, nacen sus cachorros, y durante el tiempo que les va a estar dando de mamar a los cachorros, se inhibe el deseo sexual, ¿no? Deja de estar en celo y deja de ser la hembra de león y empieza a ser y se dedica a ser solamente la mamá de los cachorros, ¿no? Pero el rey del bosque, que no está nada contento con esta situación, porque es alguien que biológicamente se dedica a estarse apareando, entonces no le gusta que la leona esté así. Por biología es alguien que es un animal que es así para la preservación de las especies. Entonces este amigo quiere continuar teniendo estas relaciones con la leona, que quiere seguir usándola como hembra. Entonces a menudo este león va a intentar matar a los cachorros. Si logra matarlos, la leona va a entrar en un shock emocional por desvalorización, por no haber podido proteger a sus leoncitos, y va a ocurrir algo que se llama necrosis en los ovarios. Con el paso del tiempo, ella va a superar el problema y va a comenzar a repararse la necrosis con lo que se conoce como quistes ováricos. Fíjate bien, cuando entra en el shock se hace algo que se llama necrosis en sus ovarios, como un daño interno, y ahora para repararse biológicamente ocurre algo que se llama quistes en los ovarios, que hay muchas mujeres que tienen quistes en los ovarios y puedes investigar un poco, tal vez conoces casos reales donde normalmente hasta el propio médico le dice embarácense y se le quita, ¿sí? Porque en realidad lo que está ocurriendo es que los quistes ováricos están buscando activar el calor de hembra, en el caso de la leona, o el calor de mujer, en el caso de la mujer, no se vayan a ofender. O sea, activar nuevamente la parte de la sexualidad, no sé si me explico, volver a tener el deseo sexual. Eso es lo que está buscando hacer los quistes en los ovarios, ya sea en la leona o en una mujer, en un ser humano. Entonces, es una programación biológica que proviene de la filogénesis, la historia de la evolución, ¿sí? Y a ti te ha de constar, tú posiblemente has visto esto que ocurre en muchas mujeres, se embarazan e inmediatamente se eliminan los quistes, ¿no? Entonces, hay otros ejemplos más que quiero irte comentando. Antes los animales orinaban a lo largo de un perímetro para marcar su territorio, incluso defecaban en medio de ella y tapándolo con sus propios excrementos. El ser humano también hace lo mismo, pero como ahora se dice civilizado, inventó el retrete para hacer las necesidades en el retrete. Sin embargo, la función biológica de orinar y de defecar sigue siendo la misma. Tanto es así que la mayor parte de la gente que se va de vacaciones, está con frecuencia estreñida los primeros días porque se aleja de su territorio y no puede marcar ese territorio, ¿no? Y en cuanto regresa, ¡pum! Hay gente que literalmente, yo la he escuchado, tal vez tú también, que dice, no, yo no sé hacer del 2 en otro baño, yo no sé hacer pipí, popó en otro baño, o sea, no puede porque no está en su territorio y no puede marcar un territorio ajeno. Eso ocurre a nivel interno, ¿no? Admitiendo que la casa sea efectivamente tomada como el propio territorio. No todos, pero la mayoría sí ocurre en esto. Entonces, trata de cerrar los ojos y de imaginar que tienes en las manos un limón. En este momento imagina cerrando tus ojos que tienes un limón, que lo partes, lo hueles, lo chupas
lo sientes entre tus dedos y te vas a dar cuenta cómo empiezas a salivar, porque esto demuestra que para la mente es lo mismo pensar que hacer, ¿sí? Si te imaginas que tienes este limón, lo exprimes y chupas su jugo, vas a salivar. Esto es experimental, esto es científico. ¿Qué hace la ciencia? Comprobar lo que se dice. Hazlo, compruébalo, para que cheques tu desarrollo científico. Entonces, no te ha llegado ninguna gota de jugo, pero tú ya salivas como si de verdad llegara el jugo a tu boca. Entonces el cerebro simplemente no sabe distinguir entre lo real y lo falso y hace eso. Bien, te explico esto porque vamos a pasar a dos ejemplos que te van a permitir ver la reacción biológica, la respuesta biológica para sanarte desde dos puntos, desde una realidad, desde algo real y desde algo emocional, algo mental. Fíjate, una manada de lobos que anda cazando en el monte, en un momento que la comida escasea, no hay comida a la mano y de repente uno de ellos descubre una pata de conejo por ahí olvidada, ya dura, ya vieja, y este lobo busca comérselo rápido antes de que se lo gane la manada y bueno, se la atraganta casi entera por apresurarse a tragarlo, y que es un hueso bastante duro porque ya tiene, bueno, entre el tiempo y el hueso de por sí es duro y no lo mastica bien, entonces se la traga casi entera, empieza a generarle un daño en el estómago, fíjate, porque está casi entera, ¿no? Entonces esto lo puede poner en un peligro de muerte, ¿no? Ya que mientras la pata esté ahí en el estómago, pues está en una situación complicada, ¿no? Es una situación de emergencia. Fíjate qué pasa. Inmediatamente el cerebro se pone a funcionar, ¿no? Si te das cuenta, normalmente los animales, como no, los animales en el mundo salvaje, en su hábitat natural, que no tienen médicos, no se enferman. ¿Por qué no se enferman? Bueno, sí se enferman, pero lo procesan, se autosanan, se autocuran. Muchas veces tenemos la idea de que es que se curan porque están en su naturaleza. Se curan porque están viviendo sus procesos de forma natural, sin la intervención, sin inhibir los procesos, sin bloquear los procesos, sin detenerlos. O sea, el ser humano le duele la cabeza y en lugar de permitirse el proceso o procesar la raíz emocional, se toma un medicamento y elimina el síntoma, elimina el proceso. Le arde el estómago, se toma algo y elimina el proceso. Interrumpe el proceso. Sin embargo, vamos a continuar acá. Entonces el cerebro se pone en acción y le ordena al cuerpo que lleve a cabo una proliferación celular en el estómago, justo allí donde se encuentra el hueso de la pata, ¿no? Esa proliferación celular se llama tumor, es un tumor, pero todo tiene un sentido. Lo que se diría que era una enfermedad inexorable se revela en cambio como la solución perfecta del cerebro para la supervivencia del lobo. ¿Por qué el tumor es una solución? Se ha demostrado efectivamente en los laboratorios que las células tumorales, esto se hizo en laboratorios, que las células tumorales del estómago segregan una cantidad de ácido clorhídrico que tiene un poder digestivo 3 veces a 10 veces superior al de las células normales. Fíjate, el lobo se traga un hueso duro que lo va a matar, ¿no? Porque pues está ahí entero y no se deshace tan rápido, que empieza a segregar, ¿no? un líquido, un ácido clorhídrico, que es hasta 10 veces más poderoso que el ácido normal del estómago, para que desintegre ese hueso. Sí, o sea, es una respuesta de autodefensa, una respuesta de autosanación que ocurre de forma natural en el cuerpo. Por ejemplo, tal vez has pasado gripas, por ejemplo, y la gente que se medica para cortar el proceso de la gripa vuelve a tener gripa y se medica y lo corta y vuelve a tener gripa, y así hasta que alguien le dice o toma conciencia y dice, a ver, voy a vivir la gripa, y la vive, la procesa unos días y pum, ya no le vuelve a dar la gripa, porque el cuerpo por sí mismo estaba haciendo
un proceso biológico de sanación, de restauración, de limpieza, estaba tratando de sacar no sé qué toxinas, etcétera. Solamente es cuestión de lógica, es cuestión un poquito de pensar y de usar la inteligencia que ahora sí que Dios nos dio, ¿no? Para ir entendiendo esta parte. Es nada más un poquito ahí de despertar esa parte analítica observadora. Entonces ocurre así. Una vez que ya se haya deshecho el hueso del estómago del lobo, en ese momento el cerebro da la orden al cuerpo de eliminar el tumor, o sea, se vuelve a desaparecer. Y entonces vemos cómo por medio de estos mecanismos el lobo podrá nuevamente reunirse a la manada y volver a cazar, volver a vivir su vida de cazador. Fíjate qué ocurre. Ahora regresamos a la parte de que imaginarte que chupas un limón segrega saliva, porque para la mente es lo mismo pensar que hacer. Vamos a pasar a esto. Un señor llamado Mario vive una situación de este tipo. Te lo voy contando, no muy voy leyendo porque voy intentando decirlo con mis palabras, sin embargo ahí puedes darle pausa y leerlo, no hay problema. Este señor va a su trabajo y cuando llega el jefe lo corre, llega y está despedido. Entonces el jefe, este señor Mario, vive algo así como un trago amargo, como un hueso duro de roer, como tragarse algo, atragantarse con algo. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el lobo. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. Cree que de verdad se tragó algo, cree que de verdad tiene algo en el estómago y entonces inmediatamente el cerebro va a pedir al cuerpo, al estómago, que haga la proliferación celular, o sea, que genere el tumor, ¿no? Ya ves que la gente dice, no, cuando me enojé me ocurrió esto, cuando mi mamá murió se me bajó la presión. Sí, tiene connotaciones biológicas, sin embargo viene de algo que cree tu mente, que no voy a detallar hoy en esto, lo vamos a ver en otro teleseminario. Ahorita quiero hablar nada más de esta parte. Entonces, este amigo Mario, su estómago va a producir un tumor también para que digiera ese hueso que se tragó, esa piedra, eso duro que se llevó adentro del estómago, ¿no? Y estamos programados así para sobrevivir y preservar la especie, estamos totalmente programados así. El cerebro no establece la diferencia entre lo real de la pata de conejo, que de verdad se tragó el lobo, y aquel trago amargo imaginario que vivió Mario. No sabe identificar la diferencia, no sabe vivirla. Entonces la enfermedad en sí es una solución biológica perfecta que el cerebro determina para la supervivencia. Imagínate esto. Si crees en un creador, yo podría pensarme que si Dios había pensado en todo, ¿cómo es posible que no pensó en que te pudiera sanar? ¿No? ¿Cómo es posible que no pensó en que pudiera restaurarte? ¿No? Igual y hay cosas que sí son biológicas, ¿no? La FDA dice que el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, lo dice la FDA. Entonces, si son psicosomáticas, o sea, emocionales, ¿por dónde hay que empezar? Por lo emocional, ¿no? Entonces, Mario puede resolver el problema eliminando el trauma, o sea, igual y encontrando otro trabajo, igual y perdonando a su jefe. Si él elimina el trauma, en ese momento se sana, ¿no? Va a ocurrir ahí una autosanación. Me quiero ir ya un poco más hacia las partes finales para que vayamos concluyendo el día de hoy. Entonces, la intensidad del trauma emocional no tardará en determinar la gravedad de la enfermedad, mientras que el tipo de emoción sentida al comprobarse el trauma va a determinar la localización, localización de la patología en el cuerpo. O sea, si alguna persona quisiera darle un gancho al hígado al jefe, puede ser que le duele el hombro, por ejemplo, o que esa situación de despido es un verdadero golpe en la cabeza, le va a doler la cabeza, o fue un golpe bajo, le va a doler en la parte inferior del cuerpo, puede ser en los mismos testículos, en las piernas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si fue algo que no puede ver, se va a ir bajando la vista,
algo que le dolió escuchar se va a ir quedando sordo, y cada persona va a tener una variante de acuerdo a la forma interna en la que lo va viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad entonces es un desequilibrio simultáneo a nivel psíquico, cerebral y orgánico debido a un trauma emocional. Un trauma emocional que se vivió solo, inesperadamente, que no tenía solución, ¿no? Que la persona creía que no tenía solución. Porque, por ejemplo, si Mario llega y su jefe lo corre y él tiene dinero guardado, tiene un negocio, tiene inversiones, pues es alguien que va a ir a sus inversiones y va a seguir viviendo de eso mientras encuentra otro trabajo. Entonces no se vuelve un problema, no sé si me explico. Entonces esto quiere decir que sin conflicto no hay enfermedad. Y si tú te das cuenta de esto, ese es el primer paso hacia tu curación. Haz la prueba, haz el intento, contáctame, me dices cuál es tu situación de salud y platicamos y buscamos la raíz emocional. Yo te ayudo, yo tengo la formación para ayudarte a hacerlo, lo hemos hecho con infinidad de personas y tú lo compruebas, tú lo vas a vivir. Y lo otro es, te invito a un taller presencial, a un seminario presencial. Es un seminario con causa, es un taller con causa, ya que lo que reunamos ahí va a ser para apoyar a esta niña que te digo, se llama Padme, está en la Ciudad de México, en este momento están preparándola para un trasplante de médula. Como te dije hace un momento, no solamente es la parte emocional, tampoco nos quedemos con eso, también hay algo biológico en una mayor o menor medida. Como te decía, igual que en el carro, ¿no? Necesita atención desde diferentes perspectivas. Y en Europa sí ya tienes que tener un psicólogo, un nutriólogo y el médico de cabecera. Entonces, todo lo que reunimos en este taller va a ser para ayudar a esta niña. Se le deposita a los papás, al papá de esta niña. Tú puedes buscar en Facebook Todos por Palme, ahí está la información, puedes contactarlos a ellos. Si gustas, si conoces a alguien en México y quieres hablar con ellos, adelante. Sin embargo, si vas a ayudar, ayuda, ¿no? ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Y vamos a hacer este taller donde te vamos a mostrar el origen de todas las enfermedades, el origen psicoemocional, cómo detectarlo, cómo identificarlo, cómo descubrirlo, la raíz emocional, déjame subir la pantalla de acá, la raíz emocional de la situación de salud que tú estés pasando. Migrañas, gastritis, hemorroides, ha habido gente que se ha sanado de hemorroides, hay un señor que se sanó de artritis, personas que se han sanado de diabetes, infinidad de cosas. Tú puedes ser una de estas personas. Posiblemente ya llevas un tratamiento médico y al aunar la resolución psicoemocional, la eliminación del trauma que lo originó, te sanes más rápidamente o inmediatamente te sanes, ¿no? Tenemos gente que en ese mismo momento se le quita un dolor de espalda, en ese mismo momento se le quita un dolor de cabeza y es algo que es para siempre. O sea, ¿por qué? Porque no te vas a sanar por la fe. O sea, no quiero decir que no tengas que tener fe, me refiero a que no te sanas por fe. Ay, Dios me sanó ya. Sí hay que tener fe. Me refiero a que vamos a buscar con preguntas o con ciertas técnicas, vamos a buscar la raíz psicoemocional, el trauma que originó la situación de la enfermedad, que disparó la enfermedad, la vamos a buscar, te voy a enseñar cómo se busca, una vez que la encuentres, la trabajamos, o sea, la sanas, y eso libera la necesidad de que tu cuerpo se siga defendiendo, y ahora va a pasar a la segunda parte, que es la de sanación. Hay dos partes en el proceso de la sanación, según la medicina germánica. La primera es donde entras al conflicto y la segunda es la resolución, que le llama el estado vago y se me escapa el nombre ahorita. No me quiero equivocar ahorita con el nombre. Entonces, hay una parte del conflicto y hay una parte de la resolución, ¿ok? En este taller te vamos a enseñar a detectar, a encontrar la raíz de la situación, el trauma que disparó la situación de salud, y te vamos a enseñar las técnicas para liberar esa situación traumática.
ese estado de problema psicoemocional. Eso es lo que te vamos a ayudar nosotros. Y la verdad, te puedes sanar 5 veces más rápido, 500% más rápido, aunado con el tratamiento que ya estás llevando, ¿no? De forma médica. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, contáctanos, contacta a la persona que lo está organizando. Déjame decirte quién es. Es Fanny Pérez, que es amiga de esta familia, de Miguel, que es el papá de Padme. Y el número de Fanny Pérez es el 961 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 961-11-3-1885. Te contactas con ella, ella te dice dónde haces el depósito, porque se le deposita a los papás de Padme. Y el taller es el día sábado 1 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de 9:30 a 1 de la tarde, en el Hotel Alberto, en la Primera Oriente Sur, entre Cuarta y Quinta Sur, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al lado del volcán. El Hotel Alberto al lado de El Volcán, tiendas El Volcán. Entonces te invito a participar, tanto para que tú descubras las raíces emocionales que han generado la situación de salud que tienes y refuerces tu proceso de sanación o aceleres tu proceso de sanación, y además ayudas a esta familia con las situaciones de gastos que tienen. Hay medicamentos o una serie de tratamientos de medicina que valen alrededor de 80,000 pesos, es una lana, y que también allá están buscando hospedaje, comer, están en esa situación. Yo sé que hay mucha gente a quien ayudar, sin embargo esta es la estrellita que podemos salvar. Tal vez no podemos ayudar a todo el mundo, sin embargo esta estrella sí la vamos a salvar, esta persona sí la podemos ayudar. Ellos están llevando el tratamiento psicoemocional de los papás, y también le estamos haciendo el proceso psicoemocional a la niña, que en los niños las raíces emocionales normalmente son de los papás. Entonces, bueno, estamos haciendo la parte emocional, mental y emocional, y están atendiendo la parte biológica. Somos un conjunto, somos integrales. Acuérdate que la misma Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, cuerpo, con toda tu mente y con toda tu alma. O sea, cuerpo, mente, alma, mente, emoción. Mente, emoción es un solo conjunto. Entonces la misma Biblia dice que tú eres cuerpo, eres mente y eres alma. ¿Cómo puedes amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza? Cuerpo, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces somos triunos, somos tres elementos integrados, ¿no? Acuérdate que todos son átomos, todos somos átomos, nosotros somos átomos. Yo no puedo hacer este experimento ya, pero tal vez en la primaria te acuerdas que te pasabas un peine y quedaba cargado el peine con magnetismo. Imagínate, el peine es de plástico y se cargaba magnéticamente. El pelo no es metal y se cargaba magnéticamente, y hasta echaba chispa, ¿no? En el globo, etc. Y el globo tampoco es metal, es un plástico. Entonces eso quiere decir que hay carga magnética en todo, que hay electricidad en todo. Entonces, si tú eres eléctrico, porque tus átomos son de energía, eres eléctrico, bioeléctrico, de hecho son bioneurotransmisores, son bioeléctricos las señales del cerebro. Entonces, algo hay en el que también tenemos que trabajar la energía, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Dale like, compártelo con más personas. Si gustas inscribirte a este taller, te comunicas al 961-11-3-1885 con Fanny Pérez, que es la que está organizando esto. Ella te pasa los datos para depositar. Posiblemente yo ahorita lo pongo aquí abajo del video para que lo puedas compartir, para que lo puedas ver. Y el día sábado 1 de junio, ya en 4 o 5 días, en el Hotel Alberto, Primera Oriente Sur, entre Cuarta y Quinta Sur, al lado del volcán, en el salón del Hotel Alberto, ¿ok? Ahí podemos vernos, hablar en persona, de explicarte más profundamente cómo encontrar la raíz emocional de la situación de salud que tienes y cómo sanar ese trauma que disparó la situación de salud,
y tu proceso de sanación va a ser súper rápido. Teniendo una mente científica, lo que te queda es venir y probar con esa mentalidad científica. Sin darlo por hecho, sin darlo por descartado, llegar y probar. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces te agradezco mucho, mucho éxito. Comparte el video, te comento, comparte el video, ayúdanos a ayudar, te sanas y ayudamos a sanar a otra persona. Que tengas muy buen día, excelente día. Hasta luego.